Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Momentos. La invitada del día de hoy es muy especial. Ella nació en la provincia de Salta, estudió Derecho, trabajó de abogada y durante poco tiempo fue docente de Derecho. Después trabajó como secretaria en la Secretaría General de la Gobernación de Salta y en el año 2001 fue electa senadora nacional. Fue reelecta en el año 2007. Fue miembro de Parlatino y hoy es miembro de Eurolat. Le damos la bienvenida a la senadora Sonia Escudero. Senadora, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Nosotros casi siempre comenzamos esta serie de entrevistas con los senadores de esta manera, para presentarlos de otra manera. Entonces, le voy a hacer esta pregunta. Cuando usted viaja y tiene que hacer un check-in en un aeropuerto o en un hotel, ¿qué pone en la parte de ocupación? Senadora nacional. Es la primera que contesta eso. Y cuando ven que dice que pone senadora nacional, la gente... No, ni lo leen. Ni lo lo leen. No, ni lo leen. Pero bueno, esa es la ocupación, porque no estoy ejerciendo la profesión de abogada, ¿no? Desde que me eligieron senadora en el 2001, yo cerré mi estudio jurídico porque pensé, esta es una responsabilidad muy grande, un compromiso enorme que asumía con el pueblo de la provincia, y dije, es una actividad de tiempo completo. Senadora. Y en las reuniones cuando se presenta también senadora. Sí, senadora por Salta, sí, soy la senadora por Salta. Tengo un gran orgullo de que el pueblo de Salta me haya elegido en 2 oportunidades para ocupar esta responsabilidad. Acaba de marcar como un hito porque es la primera senadora que se presenta como senadora. ¿En qué se parecen un porteño y un salteño? Bueno, somos argentinos, pero tenemos visiones diferentes del país, obviamente. La ciudad de Buenos Aires miró siempre a Europa y poco al interior del país. Y nosotros, porque Salta era un poco el centro del virreinato en algún momento, el lugar donde cruzaba el comercio hacia el Alto Perú y hacia el virreinato del Perú, tenemos esa visión muy latinoamericana, ¿no? Salta tiene frontera con 3 países, con Chile, Bolivia y Paraguay, y además tenemos una composición étnica de mucho mestizaje y todavía muchas comunidades indígenas, de modo que hay una diferencia importante. Y también Salta es una provincia muy conservadora, de modo que, y Buenos Aires es la más liberal, ¿no? Y la más progresista tal vez de todas las ciudades argentinas por ser la capital, de modo que la visión en ciertos temas, la de los salteños es conservadora. Por ejemplo, los salteños tenemos raíces familiares muy fuertes y estamos orgullosos de eso y orgullosos de que el primer punto de cualquier agenda pública tiene que ser la protección de la familia. Me dio el pie perfecto para presentar el primer momento que usted eligió. ¿Quiénes son esas 2 mujeres que la acompañan en esa foto? Bueno, al lado mío mi madre y su hermana, que es mi madrina de bautismo, con quienes hemos sido y seguimos siendo con mi tía muy cercanas. Lamentablemente perdí a mi madre, primero a mi padre, después a mi madre, pero los 2 tuvieron la oportunidad de haberme visto electa senadora y haberme podido acompañar aquí en el Senado en la oportunidad de recibir el premio parlamentario, ¿no? Y bueno, y lo que soy hoy en gran parte se los debo a ellos, ¿no? Mi padre era una persona muy interesada por la política, así que en el almuerzo y en la cena en mi casa se hablaba de política. Por eso ahora que se discute si puede votar o no a los 16 años, yo lo que recuerdo de esa edad es que estábamos perfectamente informados, ¿no? y perfectamente interesados en lo que estaba pasando en el país y en lo que pasaba en la provincia. ¿Y a usted a qué edad le empezó a interesar la política? Y no puedo decir una edad porque fue siempre, porque en el colegio nos interesaba mejorar las condiciones
Nos interesaba la situación de los pobres, nos interesaba ayudar a cambiar las situaciones de desigualdad. Yo cumplí 17 años cuando egresé, el día que egresaba, de modo que a los 17 años ya estaba en Córdoba estudiando arquitectura primero, año 71, el año de una Córdoba muy convulsionada, se luchaba por el retorno de la democracia, de modo que yo creo que es un gran debate y creo que no hay que subestimar a los jóvenes, ¿no? Los jóvenes de 16, 17 años. Yo estoy hablando de hace varias décadas y sin embargo me parece que es muy interesante ampliar la posibilidad de participación. De mi padre, heredé mi padre, le gustaba la política, pero además nos inculcó como que no había límites, ¿no? Que podíamos llegar a donde quisiéramos si nos esforzábamos. Y de mi madre, el compromiso con la verdad, ¿no? Que solo con la verdad vamos a ser felices, ¿no? ¿Y cómo era su infancia? ¿A qué jugaba? Fue una infancia tranquila y feliz, jugábamos mucho, no teníamos televisión en ese momento, ni tampoco internet o computadoras, de modo que jugábamos mucho y muy protegida, porque fui a un colegio de monjas religiosas, al Colegio de Jesús, o sea que teníamos una vida feliz y protegida, ¿no? ¿Conserva todavía algún amigo o alguna amiga de la infancia? Sí, no muy cercanas, porque después la vida a uno la va separando y las relaciones más fuertes en este momento las hice en la universidad, pero sí, por supuesto, conservamos en Salta, somos pocos, y fundamentalmente con los primos y primas con quienes teníamos una relación muy estrecha, sí conservamos mucha relación. ¿Baila folclore? Bailaba folclore, tomé clases de folclore, así que Ajá. sí. ¿Y era buena o más o menos? A mí siempre me gustó bailar, y mi mamá siempre nos llevaba, así que hice danzas españolas, danzas clásicas y danzas folclóricas, ¿sí? ¿Y cuando está en fines de semana ahora baila? No, pero por ahí a veces que vamos a fiestas populares, ¿no? Recorriendo la provincia como representantes, a veces hay oportunidades también de acompañar a la gente del lugar que también es muy amante del folclore. ¿Cómo era la vida en Salta durante el gobierno de la última dictadura? Bueno, en Salta no fue tan, o por lo menos no se conocía tanto lo que pasaba, y si bien hoy estamos viendo a raíz de los procesos de lesa humanidad muchas más situaciones de desapariciones y violaciones a los derechos humanos de las que teníamos conciencia en esa época, sí se vivía con miedo. Yo estudiaba en la Universidad Católica, estaba estudiando Derecho, y recuerdo que el miedo nos hacía que escondiéramos libros, ¿no? Llegamos a ese extremo donde era peligroso tener libros, y por eso recuerdo en el año 86 que fui a conocer Cuba. Nos invitaron a conocer el sistema educativo de Cuba. En ese momento era gobernador el padre del senador Romero, y un salteño era el embajador. Y recuerdo que lo primero que hice cuando llegué a La Habana fue entrar a una librería y me compré un bolso grande y traía 40 kilos de libros, ¿no? Todo lo que había estado prohibido leer en la Argentina, ¿no? O sea que se vivía con miedo. Sí, en las bibliotecas había registros de qué libros sacaban los estudiantes, por ejemplo. No, y además, si llegaba alguien a hacer un allanamiento, porque sí, ¿no? En la casa de uno y encontraban algo, bueno, seguramente después la gente desaparecía o era detenida, ¿no? Eran situaciones muy complejas. Y en Salta lo que se vivió con mucha fuerza fue el secuestro y desaparición del exgobernador Romero, ¿no? De Ragone. Y era en democracia, ¿no? Era la última época del gobierno de Isabel, cuando se interviene en la provincia y a los pocos días es secuestrado el gobernador, un vecino muere en una especie de, cuando quiere salir a denunciar o a defender al exgobernador, y ese fue el primer momento, ¿no? Donde se tomó conciencia de que algo grave empezaba a pasar en la Argentina. Y después fue grave. Después ya vino la dictadura y bueno, y nosotros en la universidad lo vivimos mucho porque la universidad era jesuita en ese momento y el subsidio que recibía la universidad se cortó, y hasta que no se fueron los jesuitas de la universidad no volvió el subsidio, ¿no? O sea que
que todo el contenido de la universidad cambió. ¿A qué se dedicaba su padre? Mi padre era asesor impositivo, se dedicaba a los impuestos, le gustaban los negocios inmobiliarios, y mi madre era maestra, docente. ¿Su padre fue una presencia importante en su vida? Sí, los dos fueron una presencia muy importante, y estoy muy agradecida. ¿Y cuándo fue la primera vez que toma contacto con la muerte? Nos tocó con mi padre, fue muy fuerte porque fue la conciencia de lo que es la muerte digna, que después aprobamos la ley, porque él tuvo cáncer de estómago, fue operado, un tumor, y después estaba el tema de si se lo conectaba, ¿no? O no a un respirador artificial, hubo que tomar decisiones duras, y todo ese dilema ético de hasta qué punto uno tiene que prolongar, ¿no?, una vida artificialmente a una persona que está sufriendo mucho. A veces nos preguntamos qué les pasa a los senadores en el recinto cuando están en una votación. Voy a aprovechar este tema para preguntarle, cuando se votó la ley de muerte digna, ¿se le pasó por la cabeza a su padre? Sí, al poco tiempo de morir mi padre, yo presento un primer proyecto de testamento vital, ¿no? El derecho de una persona a establecer su última voluntad, si quiere o no, es que su vida sea prolongada artificialmente, muy movilizada, ¿no?, por esta situación de la muerte de mi padre. Y después, lo voté con mucha conciencia, ¿no? Pero me opuse a un tema en particular en la ley que finalmente se aprobó, que es el retiro de la hidratación y la alimentación, ¿no? Yo no creo que sea digno ver morir a una persona porque se le retira la hidratación o la alimentación, ¿no? En ese sentido, por la experiencia personal que me tocó, mi padre murió alimentado y perfectamente hidratado. Coincido con usted, tenemos una historia parecida en cuanto a los padres, y el tema de la hidratación es fundamental. Un tema fundamental. Sí, fundamental. Sí, los médicos de cuidados paliativos ponen en especial atención en eso. Efectivamente, y lo que sí es importante, trabajar sobre el dolor, ¿no?, con los calmantes suficientes para que no sufran y no tengan dolor. Comenzó a estudiar arquitectura y después derecho. ¿Por qué esa elección? Cuando yo termino el secundario y le digo a mi padre que quería ser abogada, me dice, eso no es para mujer. Y entonces, en ese momento mi padre estaba haciendo una casa y me entusiasmé con la arquitectura, me gusta mucho, me gusta la arquitectura. Estuve ese año que fue muy complicado en Córdoba, en la Universidad Nacional, el año 71, perdimos el año porque era cambio del plan de estudios, tomas de la facultad permanentemente, de modo que decidí que eso no era para mí. Después volví a Córdoba a estudiar traductorado de inglés. Yo en ese momento ya hablaba inglés, me pareció que era muy aburrido empezar de nuevo, y volví a Salta cuando se abría Derecho en la Universidad Católica de Salta, de modo que serás lo que debas ser o serás abogada. Y para mí fue muy fácil estudiar, es una época que recuerdo con mucho cariño, ¿no?, la universidad, los primeros años en la Universidad Jesuita, y después con los cambios políticos, la universidad a cargo del Arzobispado de Salta, ¿no?, un cambio de 180 grados. ¿Y para usted qué es la política? Y es la tarea por el bien común, ¿no?, trabajar incansablemente por el bien común, esa es la política. ¿Es pensar más en el otro? Absolutamente, pensar en todos, ¿no?, en el conjunto como sociedad, y en vencer las desigualdades, ¿no? América Latina es la región más desigual del planeta, mi provincia está en América Latina, tenemos enormes desigualdades, y la política permite solucionar los problemas de la gente. Cuando yo me recibo de abogada, recuerdo, para mí era una alegría enorme ganar un juicio, ¿no? O solucionarle un problema a alguien. Viene con un problema, a alguien muy afligido, y cómo podemos ayudar a resolver su problema. Y después de 7 años de ejercer solo la profesión, ingreso como asesora en el gobierno cuando vuelve la democracia, y ahí me doy cuenta de cuántos problemas resolvíamos con un decreto que firmaba el gobernador, ¿no? Y entonces ahí durante varios años hago las dos cosas, el ejercicio de la profesión y el asesoramiento en el ámbito del gobierno. Di todos los pasos, trabajé en el ámbito del Poder Ejecutivo, en el ámbito del Poder Legislativo como asesora, después soy elegida secretaria legislativa, secretaria parlamentaria en el Senado de la Nación,
y de ahí ya pasó a la Secretaría General de la Gobernación de Salta y después al Senado Nacional. ¿Y a su padre cuando se recibió de abogada qué le dijo? Porque dijo esto no es para mujeres. No, Con no, el él ya había título- cambiado, cambiado mucho, sí, había cambiado mucho de opinión y él estuvo siempre muy orgulloso, ¿no? Muy orgulloso de los logros y de tener una hija abogada. Vamos a otro momento que tiene que ver con la igualdad y las mujeres. El 9 de septiembre de 1947, el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley otorgando los derechos cívicos a la mujer. Queda aprobada por unanimidad. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Bueno, Salta es una provincia absolutamente conservadora donde todo es más difícil para las mujeres y ya le cuento, para mi padre no era para mujer, ¿no? Ser abogada o el ejercicio de la profesión de abogada en ese momento. Tuvimos que luchar mucho, ¿no? En Salta tuvimos que luchar mucho y siempre sentí muchas veces que hacía la punta, ¿no? Y cuento una anécdota, cuando Juan Carlos Romero gana la gobernación en 1995, yo era asesora en la Cámara de Senadores y obviamente aspiraba a la Secretaría Parlamentaria. Entonces me ofrecen la prosecretaría parlamentaria y me dicen, pero vas a hacer todo el trabajo, o sea, no te preocupes. Ahí ponemos a fulano, un varón, pero vos vas a seguir haciendo todo el trabajo. Así que, Divinos. sí, divinos. Me fui a mi casa y me sentí mal. ¿Qué es esto? Así que al día siguiente llamé por teléfono y dije, no quiero. O me dan la secretaría parlamentaria o me voy a hacer otra cosa, ¿no? Porque, digamos, esto de que uno hace el trabajo y otro ocupa los cargos, ¿no? Y eso es algo muy común que se da en la provincia, por eso costó mucho. Costó mucho el tema de que se entendiera que en el Senado de la Nación no tenía vuelta y que teníamos que venir mujeres, y se tuvo que plantear, y fue en Salta, una acción declarativa para la interpretación, porque se dijo que como en la reforma constitucional un partido elegía 2 y el otro 1, no había 3 cargos. Entonces no era obligatoria la aplicación de la ley de cuotas. Y todavía la provincia de Salta a nivel provincial no ha alcanzado el 30%. ¿Por qué? Porque tuvimos ley de lemas durante mucho tiempo, entonces los distintos partidos podían ir con muchas listas, los 2 primeros lugares eran siempre de hombres, el tercer lugar de la mujer, después en el proporcional entraban, ¿no?, siempre los varones. Tuvo que eliminarse la ley de lemas para permitir una mayor participación. Tenemos todavía muy pocas mujeres intendentas, por ejemplo, son 53 municipios y tenemos solamente 2, ¿no? 2 de 53. El Senado de la provincia tiene muy pocas mujeres, porque ahí es un senador por departamento, de modo que en el ámbito de la política hay mucho todavía que hacer en Salta. Pero en el ámbito del país hay mucho que hacer en materia económica. Cuando empezamos a ver cuántas mujeres ocupan cargos directivos en las empresas, nos damos que en la Argentina, que nosotros decimos no, en la Argentina ya hay igualdad, en la Argentina solo el 3% de mujeres ocupan lugares importantes en las empresas. Y me parece que esa es la última barrera que hay que empujar. Por eso he presentado un proyecto de ley exigiendo que en las empresas por lo menos el 40% esté ocupado por mujeres. Todavía no se ha empezado a tratar, le hemos pedido a la banca de la mujer que lo considere y nos parece que tendríamos que empezar por lo menos con las empresas prestadoras de servicios públicos y con las empresas estatales, ¿no? Me parece que ese es un tema muy importante, porque si queremos vencer la desigualdad, si no vamos al área de la economía, nunca la vamos a vencer. Hablemos un segundo de la ley de cupo en el Senado de la Nación. Es el 30%. Hoy por hoy hay un 37%
de mujeres senadoras. Lo que yo me preguntaba es, ¿no es hora de que sea 50-50? Sí, el senador Giustiniani tiene presentado un proyecto que yo acompañé, pero fíjese la distribución del poder. Una cosa es cuántas somos y otra la distribución del poder. Fíjese la composición de la bicameral para la reforma del Código Civil y Comercial. En el bloque oficialista, una sola mujer. Todos los demás son varones. En mi bloque, 2 varones. ¿No? O sea, casi todos varones. Cuando se trata de distribuir el poder, o sea, todavía tenemos mucho camino por recorrer aquí dentro del Senado. Deberíamos ocupar más presidencias de comisiones. Hay muy pocas presidentas de bloque, por ejemplo, solamente las que tienen su bloque unipersonal. De modo que todavía hay una gran desigualdad de poder dentro del Senado. ¿Cuánto cree que tuvo que esforzarse más usted que un hombre en la política? Siempre para las mujeres en todos los ámbitos, ¿no? Siempre es más difícil. Yo me acuerdo, la primera elección en la que participé activamente fue en el año 1985, como fiscales, organizando las elecciones, preparando fiscales y así cada 2 años en las elecciones. Y sin embargo a mí me decían, vos sos técnica, ¿no? Vos sos técnica. Así que la verdad que el esfuerzo es grande, pero bueno, vale la pena porque vamos abriendo puertas para las mujeres que vienen por detrás, como las que nos antecedieron, nos abrieron las puertas a mujeres. Lo que sí recuerdo en el año 2001, que fue un momento muy emocionante, porque fue la primera vez que se aplicaba la ley de cupos en el Senado de la Nación, la primera vez que los senadores éramos elegidos por el voto popular, de modo que la llegada masiva de mujeres fue un momento muy emocionante que duró muy poco porque a los pocos días sí vino la caída y bueno, y me parece que maduramos no sé, en 3 semanas, ¿no? Lo que en situaciones normales a lo mejor se aprende en 2 o 3 años. ¿Y qué le pasaba a usted en el año 2001 cuando entraba en el Congreso y la política estaba sumamente desprestigiada? Bueno, el desafío de esa campaña fue muy importante porque uno tenía que salir a pedir el voto para la institución más desprestigiada de la política argentina, ¿no? O sea que esa campaña fue muy emocionante y por eso el compromiso que asumíamos era muy importante porque era devolver valor a esta institución que había sido tan desprestigiada y llegar con tanto entusiasmo y terminar sitiados aquí en el Congreso porque la gente pedía que se vayan todos. Nosotras acabábamos de llegar y con tanto entusiasmo y con tantas ganas de trabajar. Fueron momentos muy duros, teníamos que quedarnos aquí dentro encerrados hasta que, ¿no?, se calmara la gente que estaba enfurecida en las calles y bueno, y salíamos y nos insultaban, eran momentos muy duros, momentos muy tristes. Por suerte la Argentina ha salido adelante. ¿Cree que eso cambió, que la gente volvió a creer en la política? No, no permanentemente, pero me parece que ha mejorado, ¿no?, la situación de la gente con la política, me parece que ha mejorado la comprensión de la gente de para qué sirve esta institución, ¿no?, que los senadores no solamente estamos para hacer el trámite, ¿no?, que de la gestión de la pensión, de la jubilación, sino que realmente estamos aquí para tomar decisiones importantes que van a afectar su vida, su trabajo, y que por lo tanto tenemos que tratar de representarlos bien. Me parece que el Senado ha dado pasos muy importantes en esta puesta de valor. Me parece que Senado TV es una, ¿no?, de los temas importantes que hizo el Senado para que la ciudadanía tenga conocimiento de qué está pasando, quiénes son sus representantes, cómo se toman las decisiones, que se tenga conocimiento del debate, ¿no?, quién opina qué y cómo, por qué, cómo se vota. Yo me acuerdo cuando llegamos se votaba a mano alzada y costó, el voto electrónico aquí en el Senado costó mucho. Yo me acuerdo que Scioli tuvo un gran compromiso en ese sentido y bueno, empezó a funcionar el voto electrónico y lo que pasaba era que muchos senadores se levantaban, ¿no? Y si uno se levanta ya no marca el presente, no funciona el sistema, entonces decían, no, este sistema es muy lento, a mano alzada, y a mano alzada no se sabe cómo votó cada uno. En cambio, de este modo, el ciudadano sabe cómo votó y puede hacer el seguimiento sobre la congruencia, ¿no?, de posiciones de su legislador. Es muy importante. Durante este momento que le presentamos aparecía Evita. ¿Qué significa Evita para usted? Y para nosotros es el gran modelo, ¿no?,
de mujer en la política, el gran compromiso social, el compromiso con los más pobres, la justicia social, que hoy es una bandera de todos los argentinos y que en ese momento fue la bandera de Evita, ¿no? De Perón y Eva Perón. Las mujeres justicialistas tenemos ese gran privilegio, pero hoy Eva es una figura para todas las mujeres argentinas, ¿no? Reconocidas, y hay que ponerse en perspectiva lo que era la Argentina de ese momento cuando a ella le toca actuar y cuántos años tenía, ¿no? Era joven. Tan joven, o sea, si ella muere a los 32, 33 años, 32 años, ¿sí? O sea, y ya había hecho semejante obra. Bueno, ¿cuántos años tenía? Sin ninguna preparación académica, solamente con un gran compromiso y un gran amor por los más necesitados. Ella lleva adelante en la Constitución del 49 la patria potestad compartida, que después tuvimos que esperar hasta el año 85. Sí, sí, sí. Y para nosotros es ese modelo de dar sin ofender, ¿no? O sea, no la caridad, sino realmente la justicia. Y me parece que marca un cambio tremendo en la política argentina y en la forma de hacer política, y no hay un vuelta atrás, ¿no? No hay un vuelta atrás. Para las mujeres es ese modelo, ¿no? Ese modelo a seguir. ¿Perón hubiese sido Perón sin Eva al lado? Es muy difícil de saber y es muy difícil dividir, ¿no? Lo que era Perón y lo que era Eva, pero sin lugar a dudas el amor del pueblo hacia Eva es muy grande, ¿no? Es muy grande y me parece que el gran éxito de Perón fue realmente esa complementación que tenían el uno al otro, ¿no? Perón tenía una capacidad extraordinaria de pensar la política, de pensar la doctrina, de los planes a mediano y largo plazo, y Eva conocía la urgencia del pobre, ¿no? Que no puede esperar esos planes de mediano y largo plazo, de modo que había un gran complemento entre ellos. Las enfermeras que cuidaron a Perón en los últimos días dicen que él hablaba mucho de Evita. Como recuerdo, ¿no? Como historia de amor. Sí. ¿Eva o Perón? Si le doy a elegir. No, es diferente, juntos. van juntos. Es una época de cambio en la política argentina y una época de gran inclusión social en la Argentina. Vamos a compartir el tercer momento. Bien. Con los pueblos originarios. Sí. Salta tiene comunidades indígenas que todavía vivían en situaciones muy, muy duras. Cuando yo empecé a tomar contacto, ¿no? Con las comunidades, el primer contacto que tengo con las comunidades, yo estoy en la universidad y fuimos a la localidad de Embarcación a conocer, ¿no? Las comunidades, cómo vivían las comunidades, y ese es el primer contacto que tengo. Después, cuando ya empiezo a trabajar en el gobierno y en política, y fundamentalmente cuando llego a la Secretaría General de la Gobernación, ahí trabajo con gran compromiso, ¿no? Por las comunidades y por mejorar la situación de las comunidades en tres áreas, ¿no? Fundamentales. Vemos el tema educación, el tema salud y el tema acceso a la propiedad de la tierra. En el tema educación trabajamos mucho para que se designen maestros bilingües. El primer tema que detectamos es que los chicos van a la escuela, se les habla en español, ellos no hablan español en su casa, no entienden y al poco tiempo, por supuesto, abandonan la escuela. En otro momento conseguimos unos útiles, nos habían pedido útiles la comunidad, vamos a entregar los útiles y vamos a la escuela porque la directora tenía que firmar el recibo y la directora dice, pero los chicos no están viniendo. Entonces vamos a la comunidad a ver, bueno, qué es lo que pasa, y nos dice el cacique, nosotros no queremos que los chicos pequeñitos salgan de la comunidad porque es peligroso
y entonces queremos que la escuela esté dentro de la comunidad. Entonces, por lo menos un plurigrado hasta que los chicos crezcan. Y así, bueno, empezamos a trabajar en el tema de los anexos de las escuelas para que tengan esa posibilidad de la alfabetización, y al mismo tiempo lo que plantea el cacique es que queremos que los adultos que no saben leer y escribir tengan la posibilidad también de aprender dentro de la comunidad. En el tema salud pasa lo mismo. Nos dicen que llegan al hospital, no entienden lo que les habla porque hablan otra lengua, entonces la necesidad de que haya enfermeros y agentes sanitarios indígenas capacitados, y la necesidad de que haya también quien les traduzca dentro del hospital. Hay un tema interesante con la relación con el hospital y es el tema de los nacimientos. En la cultura de la comunidad, el nacimiento no es una enfermedad. Entonces, ¿por qué tener que ir al hospital si eso no es una enfermedad? Entonces hay toda una tarea que hay que hacer y que todavía hay tarea pendiente. Tengo un proyecto presentado por el tema de las parteras, ¿no? Los asistentes de parto calificados, que me parece que ahí hay que desarrollar mucho todavía, ¿no? En la ayuda a que lleguen a las comunidades, a que se pueda dar un poco más de educación o de transferencia de conocimientos. Y en el tema acceso a la tierra, eso fue también un tema muy interesante y en el que sigo muy comprometida. La Constitución del 94 establece la preexistencia, el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos y su derecho a la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan, y si no, de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así que empezamos a tener conflictos donde las comunidades empiezan a reclamar la propiedad de las tierras, y empezamos con pequeños lotes y después vamos avanzando y logramos la entrega de un lote importante de 13.000 hectáreas, que era un lote fiscal, que se los damos en propiedad comunitaria, y me acuerdo que el registro de la propiedad no sabía cómo se inscribe propiedad comunitaria, dice a quiénes son los titulares, es condominio, qué proporción le corresponde a todo, algo totalmente nuevo. ¿Va a solucionar esto la modificación del Código Civil? Sí, se va a avanzar. Nosotros tenemos algunas objeciones que hemos realizado públicamente. Nos parece que la propiedad indígena no es solo rural, que también hay propiedad indígena en las ciudades. Y también nos parece que están poniendo una especie de limitación, ¿no?, de qué pueden hacer los indígenas con la propiedad. Porque lo que se escribió es que tiene que ser para la preservación de la cultura, y no entendemos qué significa preservación de la cultura, porque la Constitución no pone ninguna limitación. Lo que estamos haciendo es un reconocimiento, ¿no?, a su existencia, a su derecho de propiedad y posesión, y nosotros entendemos que ellos tienen que ser libres para destinar la propiedad a lo que quieran, siempre que sea en beneficio de la comunidad, ¿no?, que ese es el objetivo. De modo que, bueno, con esas pequeñas diferencias nos parece que es importante que el Código Civil establezca, ¿no?, y regule algo de la propiedad indígena, pero la verdad es que fue muy interesante todo el trabajo que hicimos. La semana pasada hubo un grupo de pueblos originarios en la audiencia pública de la bicameral. ¿Cómo les fue? Bien, ellos también hacen algunas objeciones. Una de las objeciones que hacen se refiere a la personería jurídica, que ellos no quieren ser personas jurídicas de derecho privado, sino de derecho público, no estatal, de modo que eso estamos un poco estudiando para ver cuáles son las diferencias, pero no creemos que haya mucha diferencia. Se ha avanzado mucho en los últimos tiempos, pero todavía queda pendiente el cómo vamos a dar la propiedad de la tierra, porque en la provincia de Salta nosotros avanzamos con lo que era tierra fiscal, tierra del Estado, pero el conflicto se plantea cuando hay un titular registral que no es indígena y hay una comunidad dentro de los campos. Eso fue muy común. Era común desde la época de la colonia, porque cuando el rey asignaba una propiedad a algún particular, se la asignaba con los indígenas que vivían adentro y eran la mano de obra barata o gratis, ¿no? Después fue mano de obra barata, y ahora con la extensión de la frontera agropecuaria lo que hay es mucha presión. El que antes tenía un campo grande, que a lo mejor tenía algunos animales y gente viviendo adentro, no se preocupaba, eso era una cuestión natural. Pero con la presión de la ampliación de la frontera agropecuaria, cuando hay que sembrar soja, bueno, hay la presión, claro, de expulsar a todos estos habitantes, estos pobladores originarios. De modo que nos queda en este Congreso
un camino importante por delante, cómo resolvemos el tema de la propiedad comunitaria a los indígenas, pero también hay otra asignatura pendiente porque hay campesinos también que están en la misma situación, que son poseedores, que están con sus animalitos en el campo y que no tienen el título, y bueno, y a ellos la Constitución no los protege como las protege a las comunidades. ¿Van a hacer falta leyes especiales? Sí, sí. Yo tengo un proyecto presentado con relación a los pequeños campesinos, de modo que bueno, queda un trabajo enorme por hacer aquí en el Congreso. ¿Se le reconoció o no a los pueblos originarios su participación en la Guerra de la Independencia? Se les está reconociendo, ¿no? Ahora, a medida que se avanza en el tema de la historia, se les está reconociendo. Y en Salta particularmente la figura de Güemes es tan fuerte y tan gravitante porque justamente él armó su pequeño ejército con gente del pueblo, ¿no? Así que estaban los campesinos, los indígenas, eran parte del ejército de la independencia del general Güemes. La semana que viene tenemos el bicentenario de la batalla de Tucumán y el año que viene de la batalla de Salta. Sí. Se ha formado la comisión, estamos trabajando, nos gustaría hacer algo aquí en el Congreso para visibilizar un poco lo que fueron las luchas independentistas y la contribución, ¿no?, del pueblo del norte de Salta en la independencia argentina. Lo único que estoy pensando yo es que tenemos que revisar también el tema de los feriados, ¿no? Me parece que hay demasiados feriados en la Argentina y eso está perjudicando los días de clase que necesitan nuestros niños y jóvenes y está perjudicando también la actividad comercial, así que hay que buscar la forma de equilibrar. No solamente el feriado no es la única forma de celebrar, me parece. Hablamos recién de Código Civil, le quiero preguntar por su opinión por el capítulo de reproducción humana asistida. Es muy interesante, como la mayoría de los cambios vienen en el ámbito de familia y me parece que la gente tiene muchas ganas de opinar. Lo que hicimos fue abrir una encuesta en Facebook para que la gente opine. Y fue bastante interesante cuando le preguntamos a la gente qué opina de que se incorporen técnicas de fertilización asistida. Al principio la respuesta era sí, y la pregunta siguiente, ¿está de acuerdo con la subrogación de vientres? Y más del 70% dice no. Y entonces me parece que ahí hay que dividir un poco el reclamo, ¿no? Nosotros, ¿qué sentimos? Que hay un gran reclamo social en que las técnicas de fertilización asistida estén en el programa médico obligatorio, porque hoy las personas que no tienen recursos y que no pueden pagar el tratamiento no pueden acceder a estas técnicas. Pero el tema de la subrogación de vientres me parece que no es una gran demanda de la sociedad, que no lo entiende mucho todavía y que tiene más que ver tal vez con el matrimonio igualitario, ¿no? Sí. Porque el derecho a ser madre o padre, como hace una pareja de dos hombres para ser padres si no interviene, ¿no?, una mujer. Y entonces lo que está planteado en la propuesta de código es que tiene que ser gratuito. Entonces yo me pregunto, ¿es lógico pensar que una mujer va a entregar su cuerpo durante 9 meses para gestar el hijo de otros a cambio de nada? O sea, a menos que sea la hermana, amiga, o la madre o alguien muy íntima de la familia, es muy difícil que eso suceda. Por eso mi opinión hasta ahora es que me parece que el tema de la subrogación de vientres deberíamos dejarlo para una ley especial que contemple bien todos los casos, porque ahí habrá que hacer convenios, ¿no? Cuáles son los derechos que tendrá esa madre gestante. No va a tener vínculo legal, pero bueno, obviamente... Sí, un vínculo genético y a través de una resolución judicial especial, claro, puede llegar a estamos hablando del cuerpo de las mujeres acá, sí, ¿no? Y bueno, y hay obviamente un vínculo afectivo, ¿no? Un vínculo afectivo que cómo vamos a manejarlo. Por eso a mí me parece que en ese tema deberíamos tomarnos un poco más de tiempo. Creo que con todo nos deberíamos tomar más tiempo, pero ya que hay una decisión política de avanzar hasta fin de año, me parece que ese es un tema muy sensible y que merecería un tratamiento especial en una ley especial. ¿Cree que van a alcanzar los 90 días? No, que se va a tener que ir. Yo creo que no van a alcanzar porque además de las audiencias públicas estamos recibiendo una cantidad de sugerencias de modificaciones que son muchas y que hay que leerlas a todas, considerarlas a todas, y como es un código tan amplio, todo el derecho civil, todo el derecho comercial,
necesitamos distintos expertos que lo vayan analizando, de modo que me parece que vamos a necesitar un poco más de tiempo. Me quedé con algo de maternidad subrogada. Si no es gratuito, en caso de que no sea gratuito, ¿no corremos el riesgo de que empiece a ocurrir en Argentina lo que ocurre en India? Bueno, ese es el punto, digamos, que como no es lógico pensar que va a ser gratuito en la realidad, ¿no? Que en la mayoría de los casos no va a ser gratuito, estamos determinando que vamos a mandar a las mujeres pobres a la ilegalidad, porque van a estar haciendo algo a cambio de algún beneficio. Y me parece que eso es lo que merece, ¿no? Una mayor discusión, un mayor debate para ver, bueno, en qué casos, cómo, ¿no? Me parece que eso es lo que está muy flojo en la incorporación al Código Civil, que a veces el código, claro, como dicen, es un código para los futuros 100 años, me parece que ha ido un poco más allá de lo que son las demandas sociales de este momento. ¿Y qué comparte de esta modificación del Código Civil? No, en general es un gran trabajo, ¿no? Es un gran trabajo la cuestión de los contratos prematrimoniales, el reconocimiento de derechos a las uniones convivenciales, la flexibilidad en los temas de adopción, o sea, los derechos de los niños, hay muchos temas que son realmente importantes, la incorporación del derecho a la propiedad indígena, la incorporación de derechos reales como el derecho de superficie, que hoy estaba muy limitado, y que el derecho de superficie viene a complementar un poco la ley de no extranjerización de la tierra. Nosotros hemos dicho, bueno, ponemos un límite a la extranjerización de la propiedad de la tierra, pero abrimos a través del Código Civil la posibilidad del derecho de superficie por 50 años o 70 años como máximo, de acuerdo a la actividad, con lo cual es una apertura a que vengan las inversiones en la Argentina, y no es el cierre total que importaría la ley de no extranjerización de la tierra, ¿no? Me parece que ha sido un gran trabajo hecho por la Comisión y que a nosotros nos queda la gran responsabilidad de tomarnos el tiempo necesario para que el resultado sea un muy buen código. ¿Estarán contentos los abogados de derecho de familia porque cambia su trabajo, por ejemplo, en cuanto al divorcio? Yo creo que sí, y la explicación que dio la doctora Kemelmacher de Carlucci es muy buena, ¿no? Porque desde su experiencia como jueces, el tratar de pacificar, ¿no? Cuando una relación se rompió, que no llegue la guerra a tribunales, sino que tribunales sea el lugar de paz, el lugar de la transacción, donde se arreglan, ¿no?, las disputas. Y eso me parece que la propuesta del código es muy buena, ¿no? Muy buena en ese sentido, que no se tenga por qué forzar a alguien que ya no quiere seguir casado a seguir casado, que no tenga que esperar plazos, 2 años desde la separación o entre una audiencia y otra. Me parece que esa sí es una demanda de la sociedad, ¿no? Que no haya que generar más disputas en las llegadas a tribunales. Vamos a ver un momento que tiene que ver con el matrimonio. Ah, bueno. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. Frank Sinatra y Ken. Sí. ¿Desde cuándo le gusta Frank Sinatra? Ah, de toda la vida, sí, de toda la vida. ¿Llegó a verlo en vivo cuando estuvo en Argentina? No, nunca lo vi en vivo, pero escuchamos muchísimo su música y la cantamos también. ¿Y quién es Ken? Ken es mi esposo, lo conocí hace 21 años más o menos. Me fui a Australia de vacaciones a visitar a una amiga, ahí lo conocí. Yo en ese momento era asesora en la Cámara de Diputados de la provincia de Salta y él era asesor en el Parlamento Federal de Australia. Trabajos parecidos. Sí, había sido senador y yo estaba empezando en la política, de modo que, bueno, tuvimos un gran entendimiento y durante 4 años cruzamos el Océano Pacífico. 4 años de relación, de modo que fue muy difícil. ¿Se acuerda la primera vez que lo vio? Sí. ¿Cómo fue?
y fue en una confitería en Sydney. Es una relación muy linda, muy romántica. Y bueno, y este compromiso cada 6 meses de cruzar el Pacífico y visitarnos, acomodar todo, tomar la decisión dónde íbamos a vivir y la opción por la Argentina, ¿no? ¿Hace cuántos años lo conoció? 21 años. 21 años, todavía no teníamos las comunicaciones que tenemos No, ahora. no había internet, nos escribíamos y hablábamos por teléfono. Ardía el teléfono, Sí, era tremendo. sí, sí. Las cuentas de Sí, teléfono. las cuentas de teléfono, pero además toda la riqueza que viene, ¿no? de conocer otra cultura, otro país y la confrontación, ¿no? de los dos países, las cosas buenas, las cosas malas. Australia es un país parecido a la Argentina en cuanto a que es muy grande, muy amplio, tiene otro sistema político, ellos tienen un sistema parlamentario, nosotros el sistema presidencialista. Producimos más o menos lo mismo y sin embargo Australia ha podido desarrollarse mucho más, tiene las ciudades con mejor calidad de vida están en Australia, de modo que es un aprendizaje permanente, ¿no? Yo lo que quiero contar como mi madre es hija de españoles, ¿no? Sí. Mi madre es hija de españoles y nosotros nos criamos pensando que España era más o menos igual, que éramos casi españoles, casi europeos. Y sin embargo, cuando yo viajo por primera vez a Europa, me doy cuenta de lo que es ser latinoamericano, ¿no? Nosotros éramos otra cosa, nosotros somos otra cosa, somos latinoamericanos. Y la confrontación ahora con Australia también es lo mismo, ¿no? Esta reafirmación de lo que es ser latinoamericano, ¿no? Que es un ser humano nuevo, distinto, que nace de esta mezcla del indígena y el español o el inmigrante. Y bueno, y somos algo nuevo. Y en Argentina y en América Latina está todo por hacer. Y eso me parece que es el gran desafío que tenemos. ¿Cómo logró que él venga a vivir acá? Bueno, ¿Fue consensuado o...? Sí, no, fueron 4 años de cruzar el océano, de conversar y finalmente, bueno, la decisión tomada, ¿no? El sacrificar lo suyo y venirse a la Argentina. Cuando yo lo conocí, él no hablaba una palabra de español, de modo que fue muy difícil, ¿no? Un gran compromiso que yo valoro mucho y es un gran sostén en mi actividad política, ¿no? Un gran sostén que me acompaña y me da fuerzas y en los momentos más difíciles ahí está él apoyándome y haciéndome sentir fuerte, ¿no? Que lo importante es tomar la decisión correcta porque lo que estamos haciendo tiene que ver con el bienestar de nuestra gente. Es la última pregunta que le voy a hacer de su marido. ¿Cómo le pidió matrimonio y dónde? Fue un largo proceso en estos 4 años que cruzamos el Pacífico. Yo me fui a pasar 6 meses a Australia, hice una experiencia interesante, ingresé a la universidad en Canberra, ingresé a la carrera de Derecho. Bueno, y fue en esa etapa en donde tomamos la decisión, ¿no? de seguir juntos y había que determinar dónde vivir, de modo que, bueno, la decisión fue, al final yo le dije, si quieres volver a verme, sabes dónde vivo y dónde encontrarme. Y bueno, y vino él con el smoking y el anillo, ¿eh? Y así fue la decisión, de casarnos. Divino. Sí, así que fue algo no muy preparado, ¿no? Pero se apareció de smoking. Muy espontáneo con el smoking y el anillo. ¿Y cuando usted lo vio de smoking, qué? No, ¿Se bueno, dio ya. cuenta que venía ese el pedido o no? No, sí, por supuesto. Sí. No, fue realmente una linda historia. A lo mejor algún día podamos escribir, ¿no? Nuestras memorias, como cuando uno quiere puede, ¿no? Y como no hay obstáculos insalvables, ¿no? Solo hace falta compromiso y mirar para adelante. La felicito, una gran historia de amor. Gracias. Vamos a compartir el momento. Qué sorpresa para usted. Bueno. Señora Senadora Nacional electa por la provincia de Salta, don Sonia María Escudero, juráis a la patria por Dios y estos santos evangelios desempeñar debidamente el cargo de senadora que ella os hay confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, que Dios y la patria os lo demanden.
¿En quién estaba pensando en ese momento? Ese es el año 2007, Ujú. la reelección, que había sido muy dura, muy difícil. Y bueno, haber llegado a ese momento del juramento fue muy importante, muy, muy importante. No es fácil ser reelecta, ¿no? No. No es fácil. De modo que fue realmente un gran momento para terminar. Muchas gracias. ¿Sí? Y en el momento de sí juro, ¿qué le pasaba por la cabeza? Y bueno, toda esa fuerza, ese gran compromiso para seguir trabajando, ¿no? Y seguir transformando la vida de los ciudadanos y seguir encaminando al país. A mí me costó mucho al principio venir del Poder Ejecutivo, de la Secretaría General de la Gobernación, donde uno da instrucciones y las cosas salen, a la Cámara, donde uno es uno más, de un cuerpo colegiado, y después entender todas las cosas que uno hace, que a veces sirven para que decisiones que no son las correctas no lleguen, ¿no? Y empujar otras que son las correctas, que son las que tienen que llegar. ¿A quién admira como adversario político en la Cámara? Hay muchos senadores muy buenos, ¿no? Como discurso yo creo que Miguel Pichetto es muy hábil, es un hábil orador. Creo que Ernesto Sanz también es un gran senador y tiene un gran futuro en la Unión Cívica Radical. Ojalá los radicales se den cuenta. Le quiero agradecer muchísimo su participación en Momentos y la felicito por su historia de amor. Me quedé con eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable.